Primer semestre. Módulo 1. Planeación y educación financiera personal. Unidad 2. La contabilidad en las finanzas personales. Audio sintetizado por el maestro Elliot. Índice. Unidad 2. La contabilidad en las finanzas personales. 2.2.1. Generalidades de contabilidad. 5.2 de enero de 2001. Definición de contabilidad. 7.2 de enero de 2002. Usuarios de la contabilidad. 8.2 de enero de 2003. Tipos de contabilidad. 11.2.2. Estados financieros básicos. 13.2 de febrero de 2001. Estado de resultados. 16.2 de febrero de 2002. Balance general. 33.2.3. Registro contable. 46.2 de marzo de 2001. Libro diario. 48.2 de marzo de 2002. Libro mayor. 53 cierre. 58 referencias de la unidad. 59.1. Para el desarrollo de esta unidad, se consideró importante que como estudiante de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas Públicas, contaras un marco conceptual financiero, es decir que conocieras la definición de términos financieros tales como ingresos, egresos, costos, activos, pasivos y patrimonio. Por ello, en esta unidad revisarás estos y otros conceptos básicos, fundamentados principalmente en las normas de información financiera, NIF, las cuales son generadas por el Consejo Mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF, el cual las revisa y actualiza año con año. Por lo anterior, para comprender el de esta unidad, debes partir de dos conceptos básicos: finanzas y entidad. Finanzas, tal y como lo señala García, 2014, son el conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. Dependiendo del ámbito de las actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y personales. Las actividades que llevan a cabo los gobiernos y las empresas para tomar decisiones financieras son conocidas como finanzas públicas y finanzas corporativas, respectivamente. Las finanzas personales son las actividades que realizan los individuos para tomar sus decisiones financieras. En esta unidad revisarás las tres clasificaciones de las finanzas. En general, partiremos de las finanzas corporativas y públicas para explicar las finanzas personales. Entidad. La entidad lucrativa es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de lucro de la entidad, siendo su principal atributo, la intención de resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión, a través de reembolsos o rendimientos. Por otro lado, una entidad con propósitos no lucrativos es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por la combinación de recursos humanos, materiales y financieros, coordinados por una autoridad que toma decisiones, encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada, y que no compensa económicamente a sus donantes. 2. La entidad con propósitos no lucrativos tiene las siguientes características. Lleva a cabo transacciones no recíprocas por las cuales obtiene recursos de donantes que no reciben en contraprestación pagos o beneficios económicos. Sus actividades de prestación de servicios, producción o venta de bienes persiguen cubrir, directa o indirectamente, fines de carácter social. No existe participación definida de propietario que pueda ser vendida, transferida o redimida, o que pueda transmitir derechos a la distribución residual de recursos en el caso de liquidación de la entidad. Al no existir propietarios, no hay operaciones como la emisión y redención de acciones o partes sociales y pago de dividendos, utilidades o remanentes. Ante una perspectiva dinámica de la realidad que se presenta con cambios tecnológicos, culturales y económicos en nuestra vida diaria, se percibe inmediatamente que algunas ciencias como la contabilidad se encuentran en constante evolución, que también tiene modificaciones y que se adapta al cambio, la cual se convierte en preciado instrumento que nos conducirá por buen camino a la toma de decisiones asertivas en la práctica profesional. En el devenir de la historia de la humanidad, se utilizó la contabilidad de distintas formas, pero siempre con el mismo objetivo general, y a pesar de que los tiempos cambiaron a pasos apresurados, el propósito fundamental de la contabilidad sigue siendo el mismo. Desde el punto de vista general, su objetivo es proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa o entidad pública, de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados.
Saber lo anterior te permitirá contar con las bases para revisar el de esta unidad, que se conforma por 3 temas. 1. Generalidades de contabilidad. 2. Estados financieros básicos. 3. Registro contable. En esta unidad encontraremos la respuesta de algunas expectativas que quizá te has planteado como estudiante de la carrera de Contaduría y Finanzas Públicas. Es importante precisar que la contaduría es 3. La carrera de estudio y la contabilidad es un método que aprenderás en el ciclo de formación programado de esta carrera y que te permitirá tener un conjunto ordenado de datos para poder tomar decisiones y asesorar adecuadamente a los que necesiten de tus servicios como profesional del área de estudio. Considerando lo anterior, las actividades de esta unidad buscan que seas capaz de emitir tus propios estados financieros, en específico 2. El estado de resultados y el balance general, y con ello puedas organizar tus finanzas personales, analizarlas y tomar las mejores decisiones al respecto. 4.2.1. Generalidades de contabilidad. Elementos. La contabilidad es una ciencia que tiene como requisito a 3 elementos fundamentales. A. Objeto de estudio. El objeto de estudio lo constituye la realidad económica, es decir, los hechos y fenómenos económicos de la ciencia contable dentro de una empresa o ente público. B. El de la ciencia contable está dado por los conocimientos contables científicos. Este está formado por los principios, postulados, modelos y técnicas contables. C. Método. La ciencia contable posee su propio método, representado por el método de la partida doble, el cual es utilizado en la ampliación práctica de la empresa. Contabilidad financiera y de gestión. La contabilidad financiera junto con la contabilidad de gestión constituyen las 2 ramas más importantes de la contabilidad. La contabilidad financiera se interesa principalmente en los estados financieros para uso externo por parte de los inversionistas, acreedores, analistas financieros, entes públicos y otros grupos interesados. En las generalidades de contabilidad encontraremos los principios de contabilidad. Estos son un elemento básico en el ejercicio de la contaduría pública. En México se reconocen diversos grupos de principios de contabilidad. Principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y son aplicables a las empresas privadas y a las entidades y dependencias de la administración pública. Los principios generales de contabilidad gubernamental emitidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto, actualmente desaparecida, que son aplicables en la contabilidad gubernamental y representan una adaptación de los primeros. Por ello es vital para los estudiantes y profesionales del área, reconocer la importancia de los principios de contabilidad como elemento regulador del registro de las operaciones y transacciones económicas, y la información financiera que emana del proceso de contabilización. 5. Clasificación de los principios de contabilidad. Los principios que identifican y delimitan al ente económico y sus aspectos financieros son: entidad, realización y período contable. Los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación son: valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica. El principio que se refiere a la información es el de revelación suficiente. Cabe mencionar que los principios que integran las anteriores clasificaciones como requisitos generales del sistema son: importancia relativa y comparabilidad. 1. Entidad. La actividad econseísmica es realizada por entidades identificables, las que constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de la entidad. 2. Realización. Se refiere a la cuantificación en términos monetarios de las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica. 3. Período contable. La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad que tiene una existencia continua obliga a dividir su vida en períodos convencionales. 4. Valor histórico original. Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran en el momento en que ocurren y el valor monetario que representan en ese momento para que se pueda considerar realizado contablemente. 5. Negocio en marcha. La entidad se considera en existencia u operación continua, cuando la misma realiza transacciones con otras entidades económicas, las cuales son reflejadas en la información financiera. 6. Dualidad económica. Se constituye de A. Los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, y B. Las fuentes de dichos recursos que a su vez, son la especificación de los derechos que sobre los mismos existen.
Se considera que existe la dualidad económica en una entidad, ya que ésta cuenta con recursos mediante los cuales realiza sus operaciones y que a su vez le generan obligaciones. 7. Revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para preparar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. 6. 8. Importancia relativa. Se refiere al efecto que tienen las partidas en la información financiera, es decir, todas las partidas cuyo monto o naturaleza tenga significación debe de ser procesada y presentada, ya que de no ser así se distorsionará la información financiera, y sobre todo, porque es una interpretación de la situación económica de la entidad. 9. Comparabilidad. La información contable debe de ser obtenida con los mismos principios y reglas particulares de cuantificación, para que por medio de la comparación de los estados financieros de la entidad de diferentes periodos, se pueda saber de su evolución, y mediante la comparación con estados financieros de otras entidades económicas, conocer su posición. Asimismo, si existen cambios que afecten la comparabilidad de la información, se debe de indicar el efecto que tal cambio produce en las cifras contables. 2 de enero de 2001. Definición de contabilidad. Es frecuente que cualquier definición actual de la contabilidad aluda a su condición de ciencia de naturaleza económica, como señala Cañíbano. La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante métodos específicos, contrastadas a fin de elaborar una información que cubra las necesidades financieras externas y las de planificación y control interno. Cañíbano, 1990. Ahora bien, en cualquier caso, aparte de la influencia que el derecho y especialmente el derecho tributario ha tenido algunas incidencias en la conceptualización teórica de la contabilidad, véase por ejemplo esta definición de Luch Capdevila: la contabilidad es la ciencia que deduce de la teoría económica y jurídica el conjunto de principios que deben regular el registro ordenado de las operaciones económicas ejecutadas en un patrimonio, a fin de conocer, orientar y criticar una actuación económica administrativa. Capdevila, 1951. Según Ayaviri García Daniel, describe el concepto de contabilidad como la ciencia o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad. Ayaviri, 2008. 7. A su vez Sidney, Davidson y Roman señalan a la contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan. Sidney, Davidson y Roman L. Weil, 1990. Por último, según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA. 2 de enero de 2002. Usuarios de la contabilidad. Para abordar este tema nos adentraremos en la NIFA, 3 necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, norma aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF en septiembre de 2005 para su publicación en octubre de 2005 y su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006. A partir de que la actividad económica está en permanente desarrollo y que, a la par, las entidades han evolucionado de negocios personales a entidades familiares de círculo cerrado, y de ahí a empresas con administración profesional, en las que la propiedad y la administración son ejercidas de manera separada, es preciso que los administradores brinden información respecto de la manera en que han manejado los recursos de los propietarios para alcanzar los objetivos de rentabilidad, solvencia, liquidez, crecimiento, etc., de la entidad económica. Los propósitos de la información son diferentes en cada usuario, pero todos comparten el interés económico en la entidad, el propósito de la información financiera y, por ende, de los estados financieros que la contienen y comunican nacen de la exigencia del usuario general de tal información. 8. Usuarios de la contabilidad. El usuario general puede pertenecer al grupo de los interesados internos como inversionistas, en su calidad de accionistas o dueños, preocupados por el cobro de dividendos o el valor de mercado de sus acciones. Patrocinadores, que siempre están vigilando el destino de sus aportaciones. Administradores, directores y los empleados que observan el crecimiento del ente. Por otra parte se encuentran interesados externos, como
Proveedores, acreedores, preocupados en recuperar las cuentas por cobrar deudores, analistas financieros, consultores, agentes de valores, economistas, abogados con el fin de obtener información para la toma de decisiones. Autoridades fiscales, órganos gubernamentales para la recaudación de impuestos, sindicatos, investigadores que les permita analizar los datos financieros. La actividad económica es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, dado que ésta se materializa a través del intercambio de objetos económicos entre los distintos sujetos que participan en ella. Dichos objetos se identifican con los diferentes bienes, 9 servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. Bajo esta visión, la NIFA 3 propone una clasificación de los usuarios de la información. A. Accionistas o dueños, incluyen a socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad, directamente compensados de acuerdo con sus aportaciones, entidades lucrativas. B. Patrocinadores, incluye a patronos, donantes, asociados y miembros, que proporcionan recursos que no son directamente compensados, entidades con propósitos no lucrativos. C. Órganos de supervisión y vigilancia corporativas, internas o externas, son los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades. D. Administradores, son los responsables de cumplir el mandato de los cuerpos de gobierno, incluyendo los patrocinadores o accionistas, y de dirigir las actividades operativas. E. Proveedores, son los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. F. Acreedores, incluye a instituciones financieras y otro tipo de acreedores. G. Empleados. Son los que laboran para la entidad. G. Clientes y beneficiarios, son los que reciben servicios o productos de las entidades. H. Unidades gubernamentales, son los responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales, así como participar en la actividad económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental. Y, contribuyentes de impuestos, son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. J. Organismos reguladores, son los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros.